Menos, ¿qué sigue? Díctenme que ya saben. Respecto a z. Sí, estamos ahí. De g, de x, y, z en la dirección y. Y nos falta menos. ¿Menos qué? Derivada respecto a x. Sí. Derivada respecto a x, sí. De h, x, y, z. En dirección cuál. ¿La dirección? J. J. Listo. Entonces ahora lo que hago es unir los que tienen vectores unitarios semejantes. ¿Sí estamos? Y ahí se va. Y entonces empiezo. Is con is, jotas con jotas y cas con cas. Entonces empiezo. Este término derivada respecto a y de h de x, y, z en la menos. ¿Dónde está el otro? ¿Menos quién? Ayuda. Z. Derivada respecto a z. Derivada respecto a z. Que Ay, sí lo tenía bien. ¿Listo? Todo en la dirección que. Y. Por eso nos tiene que dar un qué. Vector, ¿no? Entonces ya no veo la primera componente. Va a ir. Más. Ahora digo, la J. derivada z. Derivada respecto a z, chambrete. ¿Cómo se dice? Lean esto. F de x. F de x, y, z, listo, perfecto. Pilas, ya hay hoy algo raro. Bien, esto de. ¿Dónde voy? Menos derivada respecto a y. No, en x. Ahora x, ¿no? Menos la derivada respecto a x de h de x, y, z en la dirección j, compañeros. Y por último, y no menos importante, más bla bla bla. Derivada parcial de x. Derivada parcial respecto a x de g de x, y, z menos Derivada parcial de y, así, de y de f de x, y, z en la dirección k. Entonces nos dio un vector, ¿no? ¿Están de acuerdo? Nos dio un vector. Miren que aquí hay algo importante, las funciones f de x y g de x, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir que son funciones que solo funcionan en el plano, digamos porque uno solo va a estar preocupado por las que van en x y en y, ¿sí estamos? O sea, que solo le importa lo que está pasando como respecto a quién, al piso, siendo el plano xy, y z pues sería la altura, ¿sí estamos? Entonces, por ejemplo, esto también le puede hablar a uno de un vector que se comportaba como el vector de momentum angular. ¿Se acuerda que yo hablé de momentum angular? Que era, o el vector tau, torque. Es un vector que con regla de la mano derecha, ¿sí o no? ¿Qué es esta chon? Entonces bota un vector que es perpendicular. Entonces ahí uno encuentra que se podría hacer un vector perpendicular al plano en la dirección K. ¿Sí estamos? Si uno tiene suerte que las otras derivadas den exactamente ¿qué? 0. ¿Sí estamos o no? Obviamente lo que sí es cierto, con 100% de certeza, y si no voy a equivocarnos, es que si hay, digamos, un vector dado y uno aplica un producto cruz sobre ese vector, siempre el vector resultante es perpendicular a los dos vectores, digamos, que iniciaron el producto. ¿Sí estamos? Eso está garantizado. ¿Sí? Entonces miren que, bueno, esta se ve un poco más violenta, ¿no? Sí, el rotacional es un poco más violento, es porque tiene como una estructura un poco más complicada. Entonces, nada, pues vamos a hacernos uno así bien, como tranquilito, no muy caliente. Pues, la función a de x, y, z es esta función. Entonces uno dice, la función es esta. Sencillita, tranquila. Bueno, la que hicimos ahorita era sencilla, ¿no? Sí. Hagámosle rotacional a esa misma. Díctemela, compañero. 3x al cuadrado yz en y más 5x yz al cuadrado en j menos 7y al cuadrado zx en k. ¿ZY cuadrado, pero qué? Zx en k. ZX en K. ¿Listo? Entonces háganle rotacional a esa nota. Y J y K. Y K. ¿Estamos? Entonces claro, este se pone un poco más largo, ¿no? Porque toca hacer un poco de derivadas parciales.
Bueno, háganle pues. Lo que toca terminar derivando las funciones respecto a las diferentes coordenadas todas y ya. Entonces miren, f de x, g de x y h de x. ¿Estamos o no? Deriven. Deriven. Que ustedes de eso sí saben bastante. Vale, pues. Bueno, esto sí puede llevar los vectores a un nivel un poquito más allá, tantico más allá, como meterle un plus a esa parte de vectores que a veces uno cree que eso como que se queda ahí y ya nunca más vuelve como a funcionar, ¿no? Entonces resulta que sí, que eso funciona al resto y a veces uno no se percata. Entonces vamos a empezar a escribir aquí las derivadas que necesitamos. Entonces se viene primero derivada respecto a y de h de x, y, z, ¿cierto? Voy a bautizarlas aquí para que no se me olvide que este es f, este es g, ¿cierto? Y este es h. Entonces me dicen hágase la derivada respecto a y de h. Entonces me dice listo, me la hago. Me quedaría 2 por 7, 14 y zx. Suerte. ¿Saben pero o no? ¿El 14 no queda negativo? Ah, y menos. Sí, gracias, que tiene un menos ahí. Listo. Al pelo. ¿Sí estamos? Ya ahí salió. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ya? Ahora va a ser la otra derivada. ¿Derivada respecto a quién? A z. ¿De quién? De g. De x, y, z. ¿Quién es g? Estoy mal. Derivamos respecto a z. Listo, chao. 2 por 5, 10. ¿Estamos? X, Y, Z. 10, X, Y, Z. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Qué pasó? Pues el 5 no tenía que crear constante. Pues sí, pero es que vamos juntos a multiplicarlos por 5, 10. Ah, okay. ¿Sí o no? Sí. Claro, porque 5 es un constante, X y Y son constantes, pero es que 2 si le pega al 5 y lo afecta. A la X, Y pues se le deja indicado, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces ya me salió el primer ¿qué? Término. Ahora va a ser las otras. Y luego lo meto allá y sancocho y ahí saldrá algo. Pidiendo a Dios que no hayan términos semejantes y creo que al parecer no. Ah, sí, ya salieron. Ya que hay términos semejantes. ¿Estamos o no? Porque este es YZX y este es XYZ. Entonces el profesor dice, es que son números reales, entonces conmutan, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues ya se hay algo. Se hace fiesta. Muy bien. Ahora voy a hacer con el otro lado. Entonces digo, derivada parcial respecto a z de f de x, y, z. Es esta, ¿no? Entonces, respecto a quién dije? Respecto a z. Entonces, de f de x, y, z. Amén. ¿Cuánto da? 3x cuadrado, y. Y cuadrado, ¿por qué? 3x cuadrado, y. La única que cambia es z, porque las otras se asumen como constantes. Entonces no van a cambiar. Solo cambia la que nos piden que derivemos. Nos vemos. Sigo. Derivada parcial respecto a quién? Respecto a x. ¿Sí estamos o no? Entonces yo digo, bueno, listo. ¿Y esto cómo es? 7y cuadrado. Esto es h, ¿no? Es h. De x, y, z. Entonces es la derivada de esto respecto a x. Entonces nos queda menos 7y cuadrado z. La x, ¿qué pasó? La x suerte. ¿Estamos? Entonces ahí murió. Y ahora me falta ¿qué? El último término, que es el de allá. Ay, profesor, hágale pues. Entonces dice, derivada respecto a x de g de x, y, z. Fran. Entonces digo, ¿y eso cuánto da? Entonces nos toca ir a g y derivarlo respecto a x. Entonces nos va a quedar 5yz cuadrado. Porque la derivada de x da 1, ¿no? No se olviden. Entonces 5yz cuadrado. ¿Sí estamos? 5yz cuadrado, suerte. Y ahora, derivada respecto a quién? A y. ¿De quién? De f de x, y, ¿qué?
Z. ¿Quién es ese man? Este. Vamos a llevarlo respecto a Y. 3x cuadrado, Z. 3x cuadrado, Z, señores. Z. ¿Listo? ¿Estamos claros o no? Entonces ahora, ¿qué toca hacer? Me dice estas derivaditas. Entonces esta va aquí, esta va aquí y esta va aquí. Y me quedó mi vector rotacional. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, listo, entonces hagámosle pues. Entonces me dice, bueno, entonces insertemos esa barbaridad acá. Entonces nos queda el primer término, la primera derivada, menos 14. Bueno, recuerden, estamos haciendo una la cruz A, ¿cierto? Siendo A un espacio vectorial, llamaría uno un vector con funciones. ¿Sí estamos? Dentro. Que sería entonces... Empezamos, ¿no? ¿Cuál es? Menos 14. Lo voy a escribir primero, porque no quiero que alguien pierda el hilo. Si están muy inspirados me dicen y me salto pasos. Pero como no, pues quiero no. Menos 10 y ZX, lo voy a poner así, ¿no? Ya, para que se vea igual, es exactamente el mismo carretazo. Todo en la dirección que Y, perfecto. Me dice, listo, nos vemos. Ahora sigue un más, paréntesis, y ahora viene la derivada respecto a Z, que es esta, ¿sí o no? 3x cuadrado. Ahí ya no hay más términos semejantes, ¿no? 3x cuadrado y menos esta, pero como este es un menos, entonces da más 7y cuadrado Z en la dirección que J. Y ahora me falta el último término, que sería más, abro paréntesis y sería que 5yz cuadrado menos 3x cuadrado Z en la dirección K. Conclusión, entonces nos queda esto con este término, que ahora sí se puede, menos 14 menos 10 menos 24, dijimos YZX, aunque si fuera un profesor como Aurelio Baldor, página 2, diría que estoy haciendo cosas muy bárbaras y que no sea tan malo, entonces que diga que eso es XYZ. ¿Estamos? Para que suene decente. ¿Estamos claros o no? Listo, entonces ya quedó ahí esta expresión en I. Fue la única que salió común, ¿no? Las otras, nada. Más, esa gente, ¿cierto? ¿Estamos claros o no? Listo, ya. Entonces salió el famoso rotacional. Claro, si notan, el rotacional es un poco más que, un poco no, un tanto más que violento, ¿no? Porque pues en la divergencia resultó hasta fácil por ser un producto punto, componente a componente, 3 derivadas y chao, pero aquí me salieron salieron 6 derivadas, se duplicó el problema. ¿Listo? Aquí lo importante es que lo tengan que claro. Bueno, la pregunta es como siempre, porque siempre tienen que hacerse esa pregunta. Si ustedes no se hacen esa pregunta, entonces no vale la pena. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde se aplica eso? ¿Qué? ¿Dónde se aplica eso? Como, ¿dónde diablos uno en física dice, bueno, venga más o menos dónde yo puedo ver eso? Hay en muchas cosas se podría aplicar, en grandísimas cantidades de cosas, pero particularmente su aplicación más poderosa, que uno la ve y uno dice, sí, es que es eso, porque está ahí, es otra vez en las ecuaciones del poder de James Clerk Maxwell, ¿sí? Porque entonces ahí vuelve a aparecer otra vez esta operación. ¿Sí estamos? En una ley muy linda, es una de las leyes como más chéveronas que yo he visto en física, ¿sí? Es bien exótica y es esta ley. Otra vez con campo eléctrico. Esta, escrita así, es la famosa ley de inducción de Faraday. Se llama ley de inducción de Faraday. Y con esa tenemos luz aquí. Y con esa vivimos la vida como la vivimos. Esta ley es muy importante. Lo que le dice a uno es muy sencillo. Le dice a uno,
cuando el campo eléctrico está rotando, o sea, cuando el campo eléctrico gira de alguna manera, por verlo así, explicándolo así muy sutilmente, muy tranquilo, muy inocente, es porque hay un campo magnético que está cambiando o hace cambiar el campo magnético respecto al tiempo. Entonces ustedes cogen, y lo harán acá, cogen y le insertan corriente a una bobina que tiene un alambre enrollado, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que cuando conectan se genera un campo eléctrico dentro del alambre y el campo eléctrico está haciendo ¿qué? Esto dentro del alambre. Y cuando usted va y mide por dentro de la estructura, o sea, por dentro del espacio vacío del rollo, usted va a encontrar que ahí va a medir una cosa que es un campo magnético. ¿Sí estamos? Se llama la ley de inducción de Faraday. ¿Sí estamos? Entonces ahí es bien interesante. O si lo quieren ver de otra forma es, porque también se puede ver, o sea, bueno, es que la que les mencioné, bueno, la que les dije es como mala ley de Ampere, pero es como lo mismo pero al revés. La que está aquí es como, lo que me está diciendo es, tengo un imán, por ejemplo, tengo un imán en la mano, tengo la bobina, no la tengo conectada absolutamente a nada, es decir, no tengo una pila, no tengo un cable que le dé corriente, pero si usted coge una bobina, le pone un amperímetro, un aparato para medir la corriente, y coge un imán y le hace esto dentro de la bobina, aparece corriente dentro del sistema. Entonces lo que le está diciendo a uno es que como el imán se está moviendo, entonces hay un cambio en el tiempo del campo magnético, porque el imán se está ¿qué? Moviendo. O sea, el imán produce un campo conocido, pero si yo lo muevo, pues entonces genera como un efecto en el espacio, ¿cierto? Que está cambiando. Como está cambiando, entonces hace que la corriente circule a través de ¿qué? De la bobina. Se llama ley de inducción de Faraday. Están las leyes de Maxwell. Un rotacional. Obviamente este E depende de X, Y, Z y además depende del tiempo. Sí, depende de 4 parámetros. Parámetros espaciales 3 y un parámetro extra que es el tiempo. No te portes negativo. Es un efecto de... Bueno, es que ese es un efecto un poquito más complicado que es, se llama la FEM inducida. O sea, se genera como un efecto inverso sobre la fuerza o FEM inducida dentro de la bobina. Yo no sé cómo explicártelo así porque aquí ya se requiere como más física. ¿Sí estamos? Es un efecto que ellos llaman, eso está asociado a una cosa que se llama como la ley de Lenz, que es un efecto como de repulsa ahí en ese problema. No es tan trivial explicar. ¿Sí estamos? Voy a bajar ahí para no entrar en detalles. ¿Sí? Entonces puede echarse una leída. También está en el Resnick, ¿no? Uno va a mirar Resnick y también está esas mismas explicaciones. ¿Listo? Y tienen que aprovechar porque en el Resnick lo explican fácil, porque esto puede ser tan violento como ustedes quieran. ¿Sí? Obviamente ahí se ve que, pues así escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la física? Pues la física no es tener la ecuación así escrita porque eso pues es muy matemáticas, es deducir que la ecuación es esa. Entonces ahí uno dice, ¿sí? Y Faraday la planteó, pero Faraday nunca dedujo la ecuación. Fue Maxwell el que la dedujo. Porque Faraday era como el Galileo del electromagnetismo. Y Maxwell es como el Newton del electromagnetismo. ¿Me entienden cómo es? Entonces hay un man que bota unas ideas brutales, pero de pronto no las puede formalizar y luego otro man dice, se ilumina y dice, le tengo clara, 4 leyes, eso explica todo el electromagnetismo. Entonces sale Galileo, dice Newton, sale Newton y dice, tengo 3 leyes, chao, y arregla el problema. ¿Me entienden cómo es? Funciona analógicamente. Pregunto, ¿está más o menos claro cómo es el juego? Hay una más de Maxwell que no es con rotacional sino con divergencia, no la escribí, pero esas leyes de Maxwell, ¿en qué sistemas de coordenadas están? En el que quiera. En el que quiera. Podrían ser coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas y la estructura es... ¿Pero pueden ser también euclidianas? ¿Pueden también ser no euclidianas? Sí. De hecho, esta teoría, estas ecuaciones, hay intrínsecos sin que nadie lo vea, tienen relatividad. O sea, la relatividad surge dentro de estas ecuaciones, dentro de estas estructuras. Y Einstein, pues se da cuenta. 0. Por ejemplo, lo que le está diciendo a uno es que la divergencia del campo magnético es 0. Mientras que si dieron cuenta la divergencia del campo eléctrico no era 0. Daba ρ sobre epsilon sub 0, que es una constante. Y esto pasa, ¿saben por qué? Porque si un campo tiene divergencia 0, con toda seguridad rota. Entonces el campo magnético tiene divergencia 0,
pero el campo magnético sí rota. No sé si han visto que las líneas de campo magnético, cuando le ponen esos programas de divulgación que uno ve en YouTube o esas cosas que ponen el campo un imán y ponen unas limaduras, entonces uno ve que eso genera unos arquitos así circulares. ¿Sí los han visto? El campo magnético está aquí, rotando. Entonces ahí hay un rotacional. Si hay rotacional, porque el campo magnético está rotando, pero si un campo rota, o sea, se cierra, no tiene divergencia. El campo eléctrico nunca se cierra, el campo eléctrico siempre se expande. El campo gravitacional también se expande. O sea, ustedes se pueden imaginar el campo gravitacional así. Esta es la Tierra. Hagan una autodefensa, la Tierra. Bueno, ¿sí estamos o no? Y el campo gravitacional de la Tierra, digamos, es atractivo, entonces es una cosa que hace esto. Y siempre en el espacio uno ve esas líneas, entonces uno se hace más lejos y lo que ve son líneas que entran. Bueno, seguramente las líneas a medida que uno se va alejando se van haciendo, en vez de ser más grandes, se van haciendo más pequeñas. ¿Estamos? Porque es proporcional a la fuerza, de alguna manera. Entonces aquí las flechitas son más pequeñas, pero siempre van hacia dónde? Hacia la Tierra. Entonces, cuando un campo tiene ese comportamiento, entonces uno dice que ese campo tiene divergencia, ¿sí? Porque converge a un punto o sale de un punto fijo y se extiende. ¿Sí? Por ejemplo, un campo que entra, pero hay un campo que sale, que es por ejemplo el campo de una carga positiva, porque ustedes recuerden que las cargas eléctricas tienen una propiedad curiosa respecto a la gravedad, y es que la fuerza de gravedad siempre atrae, ¿no? Hasta donde se sabe. Por ahí hay una cosa que se llama energía oscura, pero quietos. Pronto el man de sistemas. ¿Qué dice el man de energía oscura? Pero, sí, porque eso de fractalidades con esas cosas, toca tener en cuenta eso. Pero entonces, el campo eléctrico positivo, de carga positiva, puede poner flechas no hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, cuando ustedes vean agua pasar a través de un sifón, o cuando abran la llave de la casa, ¿aló? ¿Sí estamos? Piensen en divergencia. Ahora que se estén bañando todos los días, ¡uy! Divergencia. Maravilloso. Y cuando vean el agua por el sifón, ¡uy! Divergencia. ¿Entienden cómo es? Eso es un efecto de divergencia. ¿Sí estamos? Y de rotacional, ¿sí? De rotacional es cuando, no sé si han visto que cuando uno ya tiene